Hace 21 años, un sábado, después de adorar a Dios en un servicio en la iglesia, el copastor, junto con otros dos líderes de la junta, quiso una audiencia pública en la iglesia con mi padre, el pastor, junto con otros líderes de la iglesia. Estuve presente en la reunión donde vi el odio de esos tres líderes hablando innumerables mentiras y convenciendo a otros líderes de la iglesia que estaban presentes. Mi madre y yo defendimos verbalmente a mi padre de las increíbles mentiras que decían sin evidencias. Nosotros sabíamos quién era mi padre, más que ellos. Claro, nosotros bebíamos con él. Mi padre nunca ha dado mal testimonio del evangelio y especialmente hacia nuestra familia. Él ha sido mi inspiración personal para aprender a poner mi mirada únicamente en Cristo. Mi oración es que Dios me ayude para que pueda invitarlo a vivir el cristianismo escrito en la Biblia. Si por lo menos llegase a ser la mitad de lo que es mi padre como persona y siervo de Dios, sería una bendición para mí y me haría muy feliz. Ahora, siguiendo adelante con la historia, el propósito de estos tres líderes era sembrar dudas sobre mi padre, de su persona, en los líderes que eran crédulos, ingenuos o simples y no estaban con ellos para crear más alianzas para que así mi padre no fuera el pastor de dicha iglesia. Yo me salí después, antes que terminara la reunión, con mi hermana adolescente, que era menor de edad, por ver la falta de cristiandad de estos líderes que predicaban y enseñaban sobre el amor, perdón y el dominio propio. No soportaba la hipocresía de ellos. Miré el odio, ese saudo negro en los ojos de esos tres líderes, junto con sus aliados líderes, que yo en lo personal tenía miedo de que golpearan físicamente a mi familia. Sí sentía que eran capaces de agresión o violencia física. Sentí miedo por mi vida física por primera vez en la iglesia de Cristo. Pensé sinceramente que nos iban a apedrear como hicieron los líderes religiosos con Esteban, que era el primer mártir de la iglesia cristiana, en Hechos 7. Pero milagrosamente Dios nos salvó la vida en aquella hora. Mi padre renunció a la fuerza de ser pastor de esa iglesia, ya que estos tres líderes estaban causando más división en la congregación. El odio de estos tres líderes ahora había contaminado a otros también dentro de la iglesia. La denominación puso a otro pastor y en poco tiempo estos tres líderes que causaron la revuelta se fueron de la iglesia. Yo dije, tanto escándalo que hicieron, ¿para qué? Si no estaban contentos en la iglesia con mi padre siendo el pastor, ¿por qué no tomaron la misma decisión de irse como hicieron con el pastor entrante? Más adelante me di cuenta personalmente de que detrás de esta revuelta estaba externamente o afuera de la iglesia un líder de la denominación en la que pertenecíamos. En otras palabras, estaba el propio instigador junto con sus conspiradores, los líderes internos en la iglesia, para obtener el pecado deseado y premeditado en darle un golpe de estado a mi padre, junto con nosotros siendo la familia pastoral. Esta estrategia sucia de crear calumnias funcionó en darnos un golpe de estado. Fuimos excomulgados, expulsados de la iglesia y de la denominación que pertenecíamos, así como les hicieron a los reformadores Martín Lutero y Juan Calvino, escritos en la historia de la iglesia cristiana. Así también en Tercera de Juan 9 y 10, Diótrefes expulsaba a los hermanos de la iglesia que estaban de acuerdo con las enseñanzas del apóstol Juan. También a él le gustaba calumniar al apóstol. La estrategia de levantar calumnias en contra el prójimo, su ministerio y cualquier feligrés de la iglesia es antibíblica y realmente en ocasiones funciona porque no se juega limpiamente siguiendo las reglas adecuadas. Ni existe la justicia, verdad, misericordia, el perdón ni la ética cristiana. Estaba perplejo de todo esto, de cómo estos líderes en la iglesia cristiana, el instigador junto con sus conspiradores, actuaron de una manera no cristiana. Yo todavía era joven y no podía entender lo que había pasado. Después sentí vergüenza en llamarme cristiano y hacer pensar a otra gente que era igual que ellos, personas cristianas con odio. Tuve este pensamiento por mucho tiempo. Más adelante experimenté una reflexión profunda que decía honestamente esto a Dios. Si tú, Dios, salvas a estas personas, yo automáticamente, sin ninguna dificultad,
entraré al cielo. Miraba la maldad de ellos muy extrema, que se me hacía difícil entender cómo Dios pudiera salvar a personas así, si no se arrepentían y ni pedían perdón sin hipocresía de su pecado de calumniar al ministro de Dios. Por muchos años andaba confundido sobre este pecado espiritual en la iglesia cristiana, hasta que entendí bíblicamente lo que había pasado en todo este proceso diabólico. Ahora, si quieres saber más sobre cómo prevenir a que los calumniadores de pastores tomen el control de la iglesia de Cristo y le hagan un golpe de estado injustamente al siervo de Dios, el pastor de la iglesia local, le invito al pequeño libro que escribí titulado Calumniadores de Pastores, cómo prevenir un golpe de estado en la iglesia cristiana. También haré un curso de parte de nuestro Instituto Bíblico Online titulado Calumniadores de Pastores en la iglesia cristiana. Una última petición para usted. Por favor, comparta este video para prevenir este pecado de golpe de estado a los hombres de Dios, los pastores en las iglesias cristianas. Dios le bendiga.